Hola, vamos con el segundo vídeo del tema 9, en el cual vamos a ver el segundo apartado llamado las estadísticas de empleo. Bueno, cuando queremos estudiar el mercado de trabajo, en primer lugar tenemos que dividir la población, el conjunto de habitantes de un país o de una economía, en diferentes grupos de estudio. Y a continuación tenemos que analizar los grupos de población con diferentes indicadores que nosotros vamos a denominar o a llamar tasas, ¿vale? En primer lugar, tenemos que dividir según la edad, es decir, los menores de 16 años no pueden trabajar legalmente conforme a nuestra legislación, por lo tanto se van a quedar fuera del objeto de nuestro estudio. Y vamos a centrarnos solamente en las personas que ya tienen cumplidos 16 años de edad o mayores. Esa será nuestra población de referencia, la cual se desagrega en dos grandes grupos: la población activa y la población inactiva. Y a su vez, la población activa está conformada por los ocupados más los parados. Los ocupados son aquellos que desean trabajar y lo están haciendo, están ocupando un puesto de trabajo actualmente, ya sea por cuenta ajena, es decir, trabajan para un empresario o empresaria, para un jefe o una jefa, bien con un contrato indefinido que no tiene una fecha de terminación concreta o con un contrato temporal, o bien están trabajando por cuenta propia, son autónomos, es decir, han iniciado su propio negocio, el cual dirigen y gestionan. Los parados serían todos aquellos que desean trabajar y buscan empleo de forma activa, pero no lo han encontrado, ¿vale? Y ahí podemos tener aquellos que no tengan todavía ninguna experiencia laboral o aquellos que sean considerados ya como parados de larga duración, que serían aquellos que llevan 12 meses o más inscritos como demandantes de empleo y generalmente pueden incluso haber agotado las prestaciones a las que pudieran tener derecho según su tiempo cotizado anteriormente. Y por otra parte tenemos la población inactiva, que está conformada por todos aquellos que no buscan ni tampoco desean trabajar, que sería la diferencia con la población activa. Como ejemplos de colectivos que están dentro de la población inactiva, pues tenemos los estudiantes, aquellas personas que se dedican a las tareas domésticas o las tareas del hogar a título principal, pero en su propio hogar, no para otro hogar diferente. Los jubilados y los pensionistas, aquellos que ya están retirados. Las personas que no quieren trabajar o viven de sus rentas, pues por ejemplo, alguien que tenga diversas propiedades, diferentes viviendas y las tiene alquiladas y con las rentas que cobra por ese alquiler, pues se mantiene. O bien otro tipo de situaciones, como por ejemplo aquellas personas que estén en una situación de incapacidad permanente, es decir, pues que estén declarados como que no van a poder desempeñar un puesto de trabajo ya en lo que les resta de vida, pues por circunstancias médicas, etcétera. Una vez que eso lo tenemos claro, procedemos a estudiar el mercado de trabajo calculando una serie de tasas, fundamentalmente esas tres que tenéis ahí. La tasa de actividad se calcula dividiendo la población activa entre la población en edad de trabajar, que es aquella que tiene 16 años o más, y multiplicando por 100. Todas las tasas van a ir en términos porcentuales, por eso multiplicamos por 100. La tasa de empleo o de ocupación se calcularía dividiendo el número de ocupados, la población ocupada, entre la población en edad de trabajar, 16 años o más, y multiplicando por 100. Y nos daría, a la hora de interpretarla, nos daría la proporción de población mayor de 16 años que efectivamente está ocupando un puesto de trabajo actualmente. Y la tasa de desempleo o tasa de paro se obtiene dividiendo el número de desempleados, la población parada, entre la población activa y multiplicando por 100. ¿Vale? A la hora de interpretarla, si por ejemplo la tasa de desempleo fuera del 15%, significaría que de cada 100 personas que son población activa, 15 queriendo trabajar no han encontrado un empleo, se encuentran en situación de desempleo. Bien, este apartado es muy importante porque haréis en las tareas ejercicios en los cuales tendréis que calcular estas tres tasas a partir de los datos que yo
os facilitaré. Y tan importante es calcularlo correctamente como hacer bien la interpretación, es decir, comentar el significado del dato que se obtenga en cada caso. Estadísticas de empleo más importantes, pues tenemos la EPA, encuesta de población activa, que la realiza el Instituto Nacional de Estadística cada 3 meses y la publica a través de su web, en base a una encuesta que se pasa a 65.000 hogares españoles. El dato de la EPA correspondiente al primer trimestre de 2020 pues se debe de publicar en breve, a finales de este mes de abril, y vais a ver cómo, por desgracia, a consecuencia de la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues que se ha destruido muchísimo empleo y que el último dato de la EPA estaba en algo menos del 14%, la tasa de desempleo, y ahora vais a ver cómo va a elevarse muchísimo más. Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social también es un indicador en el mercado de trabajo porque nos proporciona información tanto sobre el número y también sobre el tipo de contrataciones que se hayan realizado, ¿vale? Los afiliados son los que se han ido inscribiendo en la Seguridad Social. Eso tiene que ver con las nuevas altas de trabajadores que se vayan formalizando. Y por último, los datos de paro registrado, os dice ahí, mide los desempleados inscritos en las oficinas públicas de empleo. Claro, si esto es así, hay que considerar que el paro registrado siempre va a dar una cifra de desempleados más baja que la EPA. ¿Por qué? Pues porque hay lo que se conoce como el paro desanimado, que son todas aquellas personas que tienen capacidad y deseo de encontrar un puesto de trabajo, pero que sin embargo no se inscriben como demandantes de empleo en las oficinas del INEM y por lo tanto, pues no figuran incluidas en esas cifras de paro registrado o en esas cifras oficiales, ¿vale? Ahí tenéis el logo de los 3 organismos que de alguna manera están implicados en los indicadores del mercado de trabajo. El INE, que es el que publica la EPA, la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la que ofrece el dato correspondiente al número de afiliados con cierta periodicidad, y la Junta de Andalucía, que a través de la Consejería de Empleo, pues tiene repartidos por la geografía andaluza diferentes oficinas de empleo en la red de lo que se llama el Servicio Andaluz de Empleo. Bien, y en este punto vamos a ver en la Moodle, en el tema 9, tenéis un enlace dentro de Economía que se llama Datos Históricos de la EPA. Y lo vamos a abrir, os conduce a otro enlace en el que tenéis que pinchar y entonces os sale una tabla con los datos del mercado de trabajo desde 2001 hasta el cuarto trimestre de 2019, que es el último que hay publicado. Ahí podéis ver, en miles de personas están los datos, la población activa, la ocupada y la parada de cada trimestre. Recordad, si sumamos los ocupados más los parados nos da la población activa, esa es la forma de obtenerla. Tenéis la tasa de actividad en porcentaje y la tasa de paro. Ahí podéis ver cómo en el cuarto trimestre de 2019 la tasa de paro era del 13,78%. Y bueno, en los últimos años, como estábamos en una etapa de expansión, es decir, que estaba creciendo el PIB, se generaba empleo, pues fijaos cómo la tasa de paro se venía reduciendo, porque partíamos de un 14, 15, 16 y continuamos mirando hacia atrás en el tiempo, 17, 18, 20% en 2016, ¿vale? Veníamos de una etapa en la que incluso en el primer trimestre de 2013 estuvimos en el 26,94% de desempleo. Pues bueno, ahora como vamos a iniciar una senda de recesión o de crisis económica generalizada de duración indeterminada, pues el dato va a invertir la tendencia completamente y la tasa de paro va a empezar a subir de forma bastante considerable. Ya veremos en qué queda todo. Bueno, en siguientes vídeos os contaré más cosas de este tema. Un saludo.